Hola, vamos a terminar nuestra explicación de la definición de qué es literatura. Bueno, espero que la parte de la primera palabra que se refiere a creación haya quedado claro. Ahora vamos con la segunda parte de la definición, creación estética. Se le llama estética porque el objetivo de toda obra literaria es la belleza de las palabras. Por lo tanto, la obra literaria es arte. Esto, al igual que la ficción, la hace diferente de cualquier otro tipo de texto. Cualquier otro escrito, física, química, matemática, biología, medicina, utiliza el idioma para dar conceptos muy importantes, muy interesantes, pero de una manera sencilla, accesible para todo aquel que lo quiera leer. La obra literaria utiliza la lengua de tal manera que siempre tenga el efecto de belleza, la belleza de la palabra. Se lo voy a explicar más adelante con ejemplos. Bien. Ahora, debido a que la literatura busca la belleza de la palabra, es arte, repito. Bien. Ahora, para poder entender mejor esto, hay que decir, todo texto literario está formado por dos elementos inseparables, forma y fondo. El fondo son las ideas, el contenido, el mensaje. La forma son las palabras y la manera en que el autor las acomoda. Bien, la belleza de la literatura está precisamente en la forma. Ahora, el hecho de que la obra literaria siempre busque, siempre vaya en aras de la belleza, convierte a este texto en algo muy difícil. Significa que a lo mejor alguien que tenga un dominio del español decente, a lo mejor puede leer un tratado de política o de historia o de matemáticas y lo entiende perfectamente bien. Pero en el momento en que se enfrenta a un texto literario que puede ser una novela, una obra de teatro, un poema, se le dificulte y diga, bueno, ¿por qué sí puedo entender el texto histórico y no puedo entender esta obra de teatro? Porque la obra de teatro busca la belleza de las palabras y esta característica convierte a la lengua literaria en algo muy difícil para entender. A veces extremadamente difícil. Bien, todo texto literario utiliza la belleza de la palabra. ¿Qué es lo que varía? El grado de dificultad. El grado de dificultad de la manera en que se utiliza el idioma para embellecerlo varía de un autor a otro, de una época a otra y de una corriente literaria a otra. Por ejemplo, la literatura de la corriente realista de la segunda mitad del siglo XIX utiliza el idioma de una manera más accesible al público que la corriente barroca del siglo XVII, que tiene por objetivo que la obra literaria entre más bella, más complicada, y entonces prácticamente tenemos que las obras literarias del siglo XVII barrocas son exageradamente difíciles de entender. En cambio, la literatura realista, repito, es más sencilla. Hay autores que utilizan la lengua de una manera tan difícil que es a veces casi imposible para la comprensión del lector, y hay otros escritores que son más accesibles. Bien. Ahora, entonces, el grado de dificultad varía de una época a otra, autor y corriente. Ahora, ¿cuáles son las diversas maneras que tienen los autores
para embellecer el idioma? Variadas, muchísimas. Es más, podría afirmar que son infinitas. ¿Por qué infinitas? Pues porque cada vez que hay un nuevo escritor, a lo mejor él puede inventar una manera de embellecer las palabras que nunca a nadie antes de los escritores se le había ocurrido. Bien, entonces es innumerable la cantidad de recursos estilísticos. Por ejemplo, son muy pocos y muy básicos los que les acabo de anotar aquí. Las figuras retóricas. Y ustedes preguntarán qué son las figuras retóricas. La más conocida, que no significa que la entiendan, son las metáforas. Metáforas, comparaciones, sinécdotes, metonimias, prosopopeyas, aliteración, etc. La lista es enorme. Estas figuras retóricas ayudan a embellecer el idioma, pero lo dificultan. Palabras desconocidas que no son del dominio de la mayoría de la población. Puede haber una ruptura en el orden cronológico, como vamos a ver ahorita en un ejemplo, que en lugar de que la lectura siga el orden cronológico al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, empiece con el futuro, del futuro se regresa al pasado, del pasado vaya al futuro otra vez, al presente, y ande dando saltos en el tiempo que de tal manera que llega un momento en que ya no sabemos en qué momento del tiempo estamos. Por ejemplo, también puede haber alteraciones de las reglas gramaticales. Hay un escritor portugués, premio Nobel, de los años 90, José Saramago. Él, si ustedes lo leen, utiliza los puntos, las comas, etc., de una manera completamente personal. Nada que ver con las reglas de puntuación que están en los manuales y que toda persona que no sea literato y que quiera escribir tiene que acatar. En cambio, José Saramago rompe con esas reglas y se crea una manera muy diferente, muy personal de utilizar los signos de puntuación. Claro, yo lector, cuando me acerco por primera vez a la obra de este escritor, pues tengo un problema porque estoy acostumbrado a unas reglas y ahí se me presenta de otra manera, entonces eso dificulta mi comprensión. Bien, les voy a dar, bueno, mejor dicho, les voy a leer algunos ejemplos. Este es de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La novela no empieza cuando el personaje es niño. Empieza cuando ya es un adulto y que está ante el pelotón de fusilamiento, y entonces él recuerda algunos episodios de su niñez, quiere decir que se va hacia el pasado. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Bien, aquí tal vez para ustedes haya dos palabras que no conocen, que son caña brava y diáfanas. Palabras desconocidas. Y aquí tenemos ya una figura retórica. Se refiere a las piedras del río. Y dice, por un lecho de piedras, las piedras del río, pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. Esta figura retórica se llama comparación. Está comparando las piedras del río con huevos prehistóricos. Es parte de la belleza de las palabras de la obra literaria. Otro ejemplo. Mi gato me tiró el libro. Lo tenemos en la Ilíada. Inicio
de la Ilíada. La cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores. Precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para las aves. Y así se cumplía el plan de Zeus. Desde que por primera vez se separaron tras haber reñido el Atrida, soberano de hombres, y Aquiles, de la casta de Zeus. ¿Quién de los dioses lanzó a ambos a entablar disputa? El hijo de Leto de Zeus, pues, irritado contra el rey, una maligna peste suscitó en el ejército, y perecían las huestes, porque el sacerdote Crises había deshonrado. Pues aquel llegó a las veloces naves de los aqueos cargado de inmensos rescates para liberar a su hija, llevando en sus manos las ínfulas del flechador Apolo. En lo alto del áureo cetro, y suplicaba a todos los aqueos, pero sobre todo a los dos atridas, ordenadores de huestes. Oh atridas y demás aqueos de buenas brevas, que los dioses, dueños de las olímpicas moradas, os concedan saquear la ciudad de Priamo y regresar bien a casa. Pero a mi hija, por favor, liberádmela y aceptad el rescate por piedad del flechador hijo de Zeus, de Apolo. Y resulta que un lector que no está acostumbrado a esta característica de la literatura y que es fundamental, va a poner cara de interrogación y va a decir, no entiendo nada. Hueste, Atrida, el flechador Apolo, y a eso le agregamos que la manera en que están construidas las oraciones es más complicada a como nosotros acostumbramos a hacerlo en la vida diaria. Les releo. Les releo. Ya perdí la hoja. La cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles. Nosotros, en un español coloquial, diríamos, canta diosa la cólera del pélida Aquiles, y uno diría, bueno, así se entiende un poquito más, y entonces, ¿por qué ese acomodar las palabras de una manera tan rara, de tal manera que nos suene tan diferente? Pues porque es parte de buscar la belleza. La manera popular se entiende, pero no se oye bonito. La manera rebuscada es más difícil de entender, pero se oye bonito. Vamos a tratar de captar esta belleza. La cólera canta, oh diosa del pélida Aquiles. Maldita que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, y a ellos mismos los hizo presa para los perros. Ahora, todo otro texto que no sea literario no va a buscar la belleza de las palabras. Belleza es sinónimo de dificultad. La búsqueda de la belleza tiene como consecuencia que el texto literario sea sumamente difícil para entender. Repito, un texto que no sea literario no tiene ningún problema y cualquier persona que sepa leer y entender lo que lee, lo comprende. Espero que les haya quedado claro esto. En el siguiente video lo vamos a explicar todavía más con un ejemplo, en este caso con la lectura del cuento que ustedes deben tener ahí y que yo ya les leí en un video anterior, que es Nos han dado la tierra. Es todo.